Hola, ¿cómo están? Veo realmente asustado a Maduro. Hoy ha hablado largamente el dictador venezolano. Lo veo aterrado, lo veo en pánico. Maduro ha dicho algunas cosas que quiero rescatar, que quiero comentar con ustedes. Una, creo que la más significativa, le ha dicho a Trump, mucho cuidado, Mr. Trump, que Marco Rubio quiere mancharle las manos de sangre latinoamericana. Yo les conté ayer que hay dos facciones en la Casa Blanca respecto de Venezuela y que la facción dura de los halcones la encabeza Marco Rubio, que está tratando de persuadir a Trump para usar la fuerza militar de tal suerte que caiga la dictadura comunista de Venezuela. Hoy Maduro parece confirmar esa versión cuando le dice a Trump, cuídese de Marco Rubio. Rubio lo va a arrastrar a un conflicto sanguinario que a usted, Mr. Trump, no le conviene. Dice Maduro, experto, claro, él mismo en conflictos sanguinarios, ¿no? Luego, Maduro, tal vez sin advertir que estaban grabándolo, revela que Marco Rubio le ha asegurado en una videoconferencia a María Corina Machado que Trump ya tomó la decisión de usar la fuerza militar en Venezuela, que se va a producir pronto, no se especifica cuándo, un cambio de régimen y que una vez caída la dictadura, Estados Unidos ocuparía muy brevemente el poder a la espera de que llegase desde Madrid el presidente electo legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. O sea que Maduro cree que Trump está bastante convencido de usar la fuerza militar en Venezuela, que Trump quiere darlo de baja y que él podría salir de Venezuela en una bolsa negra para cuerpos sin vida. De todo esto ha hablado hoy Maduro. ¿Será verdad que Marco Rubio le ha prometido eso a María Corina Machado, que Trump ya tomó la decisión de un cambio de régimen en Venezuela? Y si es verdad, ¿ocurrirá pronto? Ojalá. Sería glorioso. Sería un triunfo extraordinario, un triunfo heroico de Trump. Pasaría ciertamente a la historia por haber libertado a Venezuela. Pero cuidado, cuidado. No nos atropellemos, no nos ilusionemos demasiado. Porque todo lo que he podido leer hoy, que proviene principalmente de dos brillantes, valerosos periodistas venezolanos, Orlando Avendaño, Emanuel Rincón, y también del País de España, del Nacional de Caracas, del Telegraph de Londres, todo indica, si puedo resumir brevemente la opinión de los expertos militares, que el despliegue marítimo de Trump frente a las costas de Venezuela es demasiado grande y poderoso como para limitarse a una interdicción, a una operación defensiva de impedir el tráfico de drogas. O sea, es muy fuerte para solamente interdicción de drogas, pero tal vez es insuficiente para una invasión militar. Lo cierto es que Maduro está aterrado. Maduro ha dicho hoy que Trump ha desplegado 8 buques de guerra frente a Venezuela, es verdad, y que esos 8 buques de guerra llevan 1.200 misiles. Ojalá sea cierto. Yo creo que exagera un poco, pero ojalá sea cierto y ojalá que esos misiles sean disparados contra él, contra Cabello, contra Padrino, contra esos ladrones, contra esos zampones que le han robado a Venezuela todo, incluyendo el futuro. Dice Maduro, y ha echado a dar bravatas, que Trump ha amenazado
a la paz de América Latina como nadie lo había hecho en 100 años. ¿Es eso verdad? Cuando Trump considera usar la fuerza militar contra una dictadura comunista en Venezuela, que es además un cartel de narcotráfico, ¿está amenazando a toda América Latina? ¿Y es la peor amenaza en un siglo? Yo no veo una amenaza a América Latina. No veo una amenaza a Colombia, a Ecuador, a Perú, países más o menos cercanos a Venezuela. No veo una amenaza a Brasil, a Argentina, Uruguay. No veo una amenaza a Centroamérica. Veo una amenaza sí a Venezuela. Pero Venezuela, capturada por una dictadura comunista, no es América Latina. Y ciertamente no es la peor amenaza a América Latina. ¿Cuál fue la peor amenaza a la paz en América Latina? Probablemente Fidel Castro en La Habana, ¿no? Probablemente la revolución comunista cubana que quiso exportar ese modelo a casi toda América Latina, ¿no? Esa fue una amenaza real a la paz, a la democracia de la región. Y también, por supuesto, ya por culpa de Fidel Castro, cuando Nikita Khrushchev quiso instalar armas nucleares en Cuba. Esa fue una real amenaza a la paz en América Latina y en todo el mundo, ¿no? O sea que yo diría que, en resumen, Fidel Castro ha sido la peor, la principal, la más viciosa amenaza a la paz y a la libertad en América Latina. Pero Maduro se retuerce, se desespera y dice que los buques de guerra de Trump con los misiles y los helicópteros y los aviones y los miles de infantes de marina constituyen una amenaza inmoral, Maduro hablando de moral, de veras, y sangrienta. Maduro espantado cuando se derrama sangre inocente. No es creíble. Ellos llevan matando y torturando y derramando sangre inocente en Venezuela hace 26 años, ¿no? Y ha matado en las calles de Venezuela a muchos jóvenes inocentes que solo soñaban con un país mejor. Y han torturado y siguen torturando en las hediondas presiones del régimen a los disidentes, a los opositores, ¿no? Luego Maduro miente, y miente con desfachatez, miente con una insolencia moral, porque dice, yo no soy un magnate, yo no tengo negocios, yo no tengo riqueza. Seguro, claro, cómo no. Todo el mundo sabe que Maduro y Cilia y los hijos de Cilia han hecho una fortuna. Alex Saab era el testaferro de Maduro. Y si Alex Saab, solo él, hizo entre 300 y 400 millones de dólares, quedándose con la comisión de lo que ganaban Maduro y su familia, ¿cuánto tendrán Maduro y su familia? Por lo menos, digo yo, 8 o 10 veces más, ¿no? Yo digo, fácilmente, ¿no? 3.000, 4.000 millones de dólares. Y me puedo estar quedando cortísimo, pero Maduro dice, no, él no tiene dinero, él es un hombre pobre. Y luego dice que la mafia, esto me encanta, porque cada vez que habla de la mafia de Miami es que está asustado, ¿no? Y como Marco Rubio tiene poder en la Casa Blanca, y Marco Rubio le habría prometido a María Corina Machado un cambio de régimen pronto en Venezuela, claro, cuando Maduro habla de la mafia de Miami está pensando en Marco Rubio. Pero Marco Rubio no es ni la mafia de Miami, ni la mafia de Washington, ni ninguna mafia. Solo se representa a sí mismo. Maduro dice, ahora la mafia de Miami controla la Casa Blanca y el Departamento de Estado. No, bueno, hay un señor de Miami, Marco Rubio, que es secretario de Estado, pero él no controla la Casa Blanca. Él le puede dar consejos a Trump, ¿no? Pero al final el que va a decidir es Trump. ¿Es creíble que Rubio quiere usar la fuerza militar en Venezuela? Ciertamente, completamente verosímil. ¿Eso significa que Trump le va a hacer caso siempre? No. Mucho me temo que Trump al final hará lo que a él le parezca, lo que a él le convenga. Y Trump en esas cosas, la verdad que es bastante impermeable, por así decirlo, al consejo ajeno, ¿no? No se olviden, y esto juega en contra de nosotros, los que queremos pronto libertar a Venezuela, que Trump está obsesionado con el Premio Nobel de la Paz. Entonces, si usa la violencia, la fuerza militar en Venezuela, tratará de hacerlo de una manera
cautelosa, que no vaya a proyectar una imagen, digamos, de que él es un líder guerrerista, que promueve la guerra o que fomenta la invasión militar de un país extranjero. Así las cosas entonces, y Maduro diciéndole a Trump, Mr. Trump, usted es un hombre inteligente, no le haga caso a Marco Rubio, y Maduro revelándole al mundo que Marco Rubio le habría prometido a María Corina Machado un cambio de régimen pronto en Venezuela, yo diría que estas noticias son en general alentadoras, ¿verdad? Y luego he leído en el Nacional unas declaraciones de Enrique Capriles. Son tristes. Yo no voy a insultar a Enrique Capriles. Podría hacerlo. No lo voy a hacer. Creo que está equivocado. Cuando Enrique Capriles dice que él no está seguro de que exista el cartel de los soles, que nadie sabe quiénes integran el cartel de los soles, que Estados Unidos tiene que mostrar pruebas de la existencia del cartel de los soles, me parece que Enrique está equivocado. No lo voy a insultar. Está equivocado, está mal informado. Hay abundantes pruebas de la existencia del cartel de los soles. Yo la otra tarde aquí mismo les contaba del último, o de uno de los últimos reportajes de Armando Info, dando cuenta de las operaciones del cartel de los soles entre los años 2019 y 2022. Está todo ahí, ¿no? Está todo ahí. No sería posible fijar recompensas por Maduro, por Cabello, por Padrino, dentro de un programa de recompensas antinarcóticos, si no hubiera pruebas de que estos señores han ganado mucho dinero despachando cocaína desde Venezuela a Estados Unidos, a través, por supuesto, de Honduras, de México, de puntos intermedios, ¿no? También me sorprende que Enrique Capriles diga que Trump debería reunirse con Maduro. El argumento de Enrique es, bueno, si Trump se ha reunido con Putin y Putin es un señor que está invadiendo un país extranjero, que está masacrando al pueblo ucraniano, que está prolongando una guerra profundamente injusta, ¿por qué Trump no puede reunirse con Maduro a hablar de la paz o hablar de la transición de Venezuela a la democracia? Yo, la verdad, creo que es una mala idea. Yo creo que Trump está bien cerquita de tumbarse a Maduro o de darlo de baja y de propiciar el advenimiento de las libertades en Venezuela. Si Trump, en cambio, se reuniera con Maduro, si Trump, por ejemplo, recibiera a Maduro en la Casa Blanca, yo creo que sería una traición a los venezolanos que quieren la libertad de su país. Y yo supongo que Enrique Capriles es uno de ellos, ¿no? Así que creo que Enrique Capriles está equivocado o mal informado y que sus declaraciones no sirven a la causa de la libertad. Y en un momento absolutamente capital para la historia de Venezuela, a las puertas, en vísperas de que quizá Trump tome una decisión de eliminar a los capos del cartel de los soles en Venezuela, lo que está haciendo Enrique juega un tanto a favor de Maduro, me parece a mí, y lo digo claramente. Por último, se ha sabido, y lo lamento, lo deploro, que han detenido a 2 dirigentes del partido de María Corina, de Vente Venezuela, en Mérida, a Jesús Castillo y a Yones Molina. Exigimos, por supuesto, su liberación. Esto es de momento todo lo que hay. Ya dije, la crónica larga en El País, firmada por Florentina Singer, varias crónicas estupendas en El Nacional, una en The Telegraph, y los reportes periodísticos siempre muy bien informados, muy confiables, de Avendaño y de Rincón, en sus redes sociales. Leyéndolos me entero de mucho, y en particular me he enterado de lo primero que les dije abriendo el despacho de hoy, o sea, que Maduro está verdaderamente asustado de que Trump dé la orden para eliminarlo, para darlo de baja, ¿no? Y que Maduro sabe que dentro de los escenarios que Trump está barajando,
El general venezolano Padrino López, también conocido como la Mónica Lewinsky de Maduro, general siempre hincado de rodillas, obsecuente, genuflexo ante Maduro, anuncia el casamiento de su hija. Circulan las invitaciones, muy lujosas, claro, ¿no? Se anuncia que la hija de Padrino, pobrecita ella, nadie elige a su papá, tendrá que vivir el resto de su vida con el oprobio del apellido deshonroso, se va a casar en octubre, en Canaima, por todo lo alto, claro, a todo trapo. Se calcula que la boda costará entre $300,000 y $500,000. Joder, tremenda fiesta, ¿no? Sin embargo, no es completamente probable que Padrino López pueda asistir en octubre a la boda de su hija. Es más o menos probable que en octubre Padrino López esté preso. Lamento darle a su hija la mala noticia, ¿no? Pero quizá su papá, su papi, el general Padrino, no va a poder ir a la boda porque va a estar en prisión. No es completamente improbable que Estados Unidos use la fuerza militar en algún momento del próximo mes de septiembre para descabezar al Cartel de los Soles, y Padrino es una de las cabezas. Y quizá Padrino entonces no pueda estar presente en el casamiento de su hija. Por eso las invitaciones deberían hacer una salvedad, un asterisco a pie de página, ¿no? Como esta boda se está pagando con los dineros robados, con los dineros que el general Padrino, padre de la novia, le ha robado a los venezolanos, con dineros sucios, turbios del narcotráfico, de los carteles de los soles, es probable que la boda se tenga que cancelar a último momento. Creo que sería bueno avisar a los invitados de esa posibilidad, ¿no? La boda se paga con dineros sucios, por eso la boda podría cancelarse a último momento. Y Padrino podría estar preso o podría simplemente no estar, si ustedes me entienden. También he leído y me ha dejado sonriendo que cuando Estados Unidos entró militarmente a Panamá, por orden del presidente Bush papá, en 1989, Panamá no ofreció ninguna resistencia. Panamá no tenía ejército, tenía una Guardia Nacional de 12,000 hombres, todos se rindieron enseguida. Corrieron a abrazar a los invasores yanquis. Y solamente los bomberos podían defender a Noriega. Es decir, que Noriega, el dictador, cara de piña como Maduro, estaba tan solo, estaba tan desolado, que solo el cuerpo de bomberos podía defenderlo, pero los bomberos son tontos, pero no tan tontos, y tampoco lo defendieron. Lo que me lleva a pensar que si Estados Unidos usa de una forma eficaz, inteligente, breve, limitada, la fuerza militar contra Maduro, ni los bomberos lo van a defender en Venezuela, ni los bomberos, ni la Guardia, ni el ejército, ni la milicia bolivariana de 4 o 5 millones de campesinos, obreros y empleados públicos armados con fusiles. Todo eso se desmorona enseguida si Estados Unidos muestra los músculos, exhibe su poder y va a por Maduro, Cabello y Padrino López. De todo lo que he leído hoy domingo, lo que más me ha interesado es una larga crónica de Newsweek sobre Venezuela. ¿Por qué me ha interesado? Es una crónica, Newsweek es una revista inteligente y bien escrita y bien informada. Es una fuente periodística seria, ¿no? No es un mentidero chismoso de intrigas y de correveidiles. Bueno, Newsweek, en una crónica firmada por Tom O'Connor, dice que dentro del gobierno de Trump, esto es bien interesante, hay dos facciones con respecto a Venezuela. Una la encabeza Marco Rubio, y Marco Rubio está completamente convencido de que hay que usar la fuerza militar contra Maduro, Cabello y Padrino.
Entonces Marco Rubio está tratando de convencer a Trump para que haga lo que Trump estuvo a punto de hacer en 2019. O sea, bombardear ciertos objetivos militares estratégicos dentro de Venezuela. Bombardear ciertos objetivos estratégicos del Cartel de los Soles. E incluso quizá bombardear los lugares donde presumiblemente están Maduro, Cabello y Padrino López dándolos de baja. Esta es la facción Marco Rubio. O sea, hay que bombardearlos, hay que fumigarlos. No hay que entrar con botas en tierra, es mucho riesgo, podemos perder muchos soldados. En Panamá, en el año 89, Estados Unidos perdió a 23 soldados. Ahora, si entrara a la antigua, como entró en Panamá, perdería seguramente más. Marco Rubio está tratando de convencer a Trump, hay que bombardear. Luego está el secretario del Tesoro, que es abiertamente gay, que está casado con un hombre que es un señor muy señorito, muy refinado, y que le hace ascos a la violencia, pero a él, Venezuela, por supuesto, le importa un comino, ¿no? Y dice, no, de ninguna manera, Rubio está loco, ha enloquecido, no debemos bombardear a la dictadura venezolana. Esperemos que Trump escuche a Rubio y no preste oídos a Scott Bessent. Así están más o menos las cosas en el seno del gobierno de Trump. Ahora, en este largo reportaje, yo puedo entender que si Marco Rubio convence a Trump para usar la violencia, lo más probable es que Trump elija no entrar con aviones y helicópteros a Caracas tratando de capturar vivos a Maduro, a Cabello y a Padrino. Al parecer, esa opción militar es mucho más riesgosa que simplemente hacer lo que han hecho, por ejemplo, los israelíes en Irán o en el Líbano o en Siria o ahora último con los Houthis en Yemen. ¿Qué hacen los israelíes? Saben bien dónde está el enemigo, el terrorista, el objetivo a eliminar, y bombardean ese lugar con precisión, digamos, matemática, ¿no? Entonces, entremos a Caracas con aviones y helicópteros y cuerpos de élite, como entraron en su día a Pakistán para capturar a Bin Laden, y tratemos de capturar vivos a Maduro, Cabello y Padrino. Entre ese escenario y el otro, que es simplemente vamos a bombardearlos sin entrar con aviones y helicópteros, con misiles Tomahawk o con drones muy inteligentes que puedan localizar geográficamente el punto exacto, las coordenadas donde están estos terroristas, estos narcotraficantes, y atacarlos ahí y darlos de baja. Trump estaría, y Rubio, ambos, estarían mucho más inclinados a la opción bombardear, fumigar con misiles Tomahawk, con misiles Seahawk, con drones súper inteligentes, y no entrar tratando de capturarlos vivos, porque eso podría luego empantanarse, ¿no? Luego se recogen declaraciones de un señor de apellido Cárdenas, José Joe Cárdenas. Este señor es un experto en Venezuela, es un experto de América Latina, ha trabajado en el Consejo de Seguridad Nacional, no es un charlatán, ha estado ahí adentro, ¿no es cierto? En el círculo donde se toman las decisiones. Y él opina que, y es una opinión que hemos recogido aquí en días pasados, que Estados Unidos ha concentrado tanta fuerza militar frente a Venezuela, 8 buques de guerra, miles de infantes de marina. Virtualmente ha desplegado un bloqueo naval contra Venezuela que, dice este experto, Cárdenas, citado por Newsweek, es imposible que sea mero teatro político. O sea, Cárdenas dice es imposible que Trump despliegue 8 buques de guerra, bloquee navalmente a Venezuela y deje pasar las semanas y los meses y no haga nada y luego se retire. Entonces él dice, no puede ser que sea solo teatro político, es una operación demasiado grande, demasiado poderosa y demasiado cara, demasiado costosa para que solo sea teatro político. Otra buena noticia de hoy, saliendo en un segundo reportaje de Newsweek y ya regreso, es que el USS Lake Erie, que es un crucero, está ya en posición de combate cerca de las costas de Venezuela después de haber pasado por el Canal de Panamá. Volviendo a Newsweek, se cita también al exsecretario de Defensa Mark Esper. El señor Esper trató de convencer a Trump, cuando era secretario de Defensa en 2019, de usar
la técnica poco riesgosa de bombardear desde muy lejos, desde incluso aguas internacionales, desde el USS Gravely en este caso, ¿no? En este caso, en 2019 no había tantos buques de guerra bloqueando a Venezuela. Ahora la operación, el despliegue ha sido formidable, ¿no? Impresionante, mete miedo. Pero la idea es bombardear desde lejos los objetivos que uno quiere eliminar. Sean objetivos militares, pistas aéreas del Cartel de los Soles, laboratorios donde se esconde la cocaína que proviene de Colombia, o directamente sean Maduro, Cabello, Padrino López y otra gente de esa calaña. Esto en cuanto a Newsweek. Entonces, lo más interesante de Newsweek es que Marco Rubio encabeza la facción de los halcones, que quieren usar la fuerza militar en Venezuela, y Scott Bessent, el secretario del Tesoro, encabeza la facción de las palomas. Para terminar, he leído también un largo reportaje de Armando Info. Armando Info es una organización de periodistas independientes venezolanos, creo que todos en el exilio, que cada tanto produce maravillosos reportajes. Hacen periodismo de excelencia y sus investigaciones suelen dejar información de profunda riqueza, en este caso de profunda y perturbadora riqueza. Ellos confirman que el Cartel de los Soles ha venido operando por lo menos hasta 2022. Confirman que las ganancias del Cartel de los Soles, que luego se van a repartir un montón de generalotes corrompidos, bordean los 6.000 millones de dólares anuales, o sea, como yo siempre les digo, más o menos 500 millones de dólares mensuales. Pero no creo que estén facturando esa plata ahora porque la operación está paralizada por los buques de guerra de Estados Unidos. Luego dicen que en Colombia, de cada hectárea sembrada con hojas de coca, salen 8 kilos de cocaína en polvo. Esa cocaína luego es trasladada por el Catatumbo a Venezuela, y de Venezuela sale o salía, probablemente ahora ya no sale porque están los buques de guerra ahí de Estados Unidos ejerciendo un poderoso, eficaz bloqueo hacia varios lugares. Por ejemplo, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Honduras, Surinam, Guyana. Y desde ahí luego se trataba de mandar la droga a Estados Unidos o a Europa. Lo interesante es que según este reportaje de Armando Info, el Cartel de los Soles son por lo menos 75 sujetos. Estados Unidos los tiene identificados, pero no son, Cabello y Maduro y Padrino López y 10 generales más, no. Son estos tres y 70 generales más, 70, todos robando, ¿no es cierto? Por eso es difícil que un general venezolano diga voy a cobrar la recompensa de 50 millones de dólares de Maduro, lo arreste y lo entregue a la DEA. No es tan fácil, ¿no? Porque casi todos esos generales han sido ya sobornados por la plata del Cartel de los Soles, ¿no? Cartel de los Soles que, según este reportaje de Armando Info, se hace llamar el Cartel de los Intocables. Y aquí termino. Leo también en el New York Times, y leo con profunda indignación, que los matones, los vándalos, los fascinerosos que asaltaron el Capitolio en enero de 2021, vivando al entonces presidente Trump, que luego fueron perdonados por Trump, quien los llamaba presos políticos, y que ahora están en libertad cuando deberían estar en la cárcel, en lo que a mí respecta, quieren que el gobierno de Trump les dé dinero en compensación por los daños y perjuicios causados contra ellos mientras estuvieron presos. ¿Pueden creer? Así que estos sujetos que deberían estar presos, que entraron a las bravas al Capitolio, quieren que el Departamento de Justicia, al que están enjuiciando, lo mismo que al Buró de Prisiones, les pague una indemnización. ¿No les basta con estar libres cuando deberían estar presos? No, no les basta. Quieren cobrar dinero del gobierno de Trump. ¿Por qué quieren hacerlo? Bueno, porque en ese asalto al Congreso del año 2021, una fanática de Trump, una señora llamada Ashley Babbitt, que era una veterana de la Fuerza Aérea, perdió la vida. La mataron. ¿Por qué? Porque estaba rompiendo ventanas dentro del Congreso, saltando de un lugar a otro, y porque su comportamiento era criminal, y entonces la fuerza policial del Congreso le disparó y la mató. Bueno, ahora se ha sabido que el gobierno de Trump
ha indemnizado a la familia de esa señora, indemnizado, como si le hubieran hecho una cosa injusta, como si fuera una víctima de un abuso, ¿no? Como si ella hubiera sufrido el crimen cuando ella estaba perpetrando el delito. Les han dado a los familiares de la señora Babbitt $5 millones. Entonces salen todos estos vivarachos que junto con la señora Babbitt asaltaron el Congreso el año 2021, claramente porque Trump quería que hicieran eso, y ahora todos esos quieren también 5 millones o 10 millones de dólares porque han sufrido mucho el tiempo que estuvieron presos. ¿Pueden creer? El mundo al revés. Seguimos.